No sabemos a quién se le ocurrió el término buque insignia, pero todos los que han tenido que ver con el Pedro Bote antes y ahora así lo llaman. Es el buque insignia de los certámenes del proyecto Villafranca, Ciudad de la Música. Así lo hemos oído en reiteradas ocasiones. Pues bien, este evento que todos consideramos tan importante llega a su mayoría de edad. Nació en 1998, por eso en 2015 celebramos el 18º Certamen Internacional de Jóvenes Intérpretes Pedro Bote. Pues yo creo que es el buque insignia de la música en Villafranca, ¿no? El certamen Pedro Bote es sin duda un certamen que está muy consolidado, que a nivel de España y fuera de España lo conoce muchísima gente, que a lo largo de todos los certámenes han venido cientos de chavales de menos de 31 años a participar en este evento, y que gracias a las giras que se hacen después del certamen Pedro Bote es conocido y reconocido en toda España. Hay algunos medios de la música a nivel europeo donde nos ponen en un lugar preferente al certamen internacional de jóvenes intérpretes Pedro Bote. Sin duda tenemos muchos certámenes, afortunadamente, a lo largo del año relacionado con la música, pero ninguno con el arraigo, con la tradición, con la prestancia que tiene el Pedro Bote. Y eso de salir después de participar en el Pedro Bote a intervenir en los teatros de mayor arraigo musical de España, pues yo creo que es un aliciente muy importante para el Pedro Bote. Desde aquí les invito a echar la vista atrás. Sean bienvenidos a esta fase final del primer certamen de jóvenes intérpretes Pedro Bote. Como todos ustedes saben, o sabrán, el pasado día 7, precisamente en este mismo lugar se celebró una selección previa entre los 20 aspirantes a alzarse con el premio final llegados desde puntos tan diversos de la geografía nacional como Valencia, Córdoba, Madrid o Badajoz. Así nacía el certamen Pedro Bote. Por él, durante todos estos años, han pasado multitud de jóvenes intérpretes con muy variados instrumentos que han llenado de notas el Teatro Cine Festival y después la Casa de la Cultura. Lo más granado del panorama musical español se ha dado a cita aquí, en este pequeño pueblo, para valorar y para ser valorados organizadores, patrocinadores, periodistas, musicólogos, amantes de la música, se han entregado a él y lo han arropado durante estos 18 años, desde aquel nacimiento lleno de expectativas e ilusiones hasta este momento, el actual, en el que hablamos de plena consolidación. Hombre, para mí, dentro del trabajo que vengo desarrollando en el Ayuntamiento de Villafranca es lo más importante, sin duda. Estuve en el momento en el que nació, cuando tuve la idea de realizar un concurso aquí en Villafranca, y sigo aquí, ahora que se ha hecho ya mayor de edad el certamen Pedro Bote con sus 18 años. Hombre, yo creo que sin duda es el acto cultural más importante que tiene Villafranca, y ya para mí personalmente la verdad es que es un orgullo, y solo por sí el certamen un motivo para trabajar encantado en Villafranca. Son muchos meses de trabajo hasta que llega ya estos días de celebración del concurso, pero también es mucha ilusión y muchos recuerdos, pues, por todo lo que se han vivido a lo largo de estos 18 años. Yo vine aquí por primera vez a esta casa en el año 98. Y recién llegado me enteré que había unas conversaciones que estaban llevando entre Alfonso Ibáñez, que era el director de la banda entonces, Paco Carmona, y nuestro alcalde de entonces, Pepe Espinosa. Entonces ellos estaban trabajando mucho en este proyecto que llamaban Ciudad de la Música. No sabíamos exactamente qué era todavía, pero sabíamos que era un proyecto cultural que podía tener largo recorrido si se trabajaba bien. Teníamos los mimbres y hacía falta, pues, ponerse a trabajar sobre ello.
Y ahí me incorporé yo cuando estaban en esas primeras reuniones, no te voy a decir que clandestinas, pero eran unas reuniones muy reducidas para ver qué se podía hacer. Y de una de esas reuniones recuerdo que surgió la idea de decir que un gran proyecto como este debería de tener un buque insignia, debería tener algo que realmente lo lanzara o lo proyectara fuera de lo que era el marco local. Y bueno, estudiando distintas alternativas, al final nos decantamos por hacer un llamamiento a jóvenes intérpretes, a ver cómo funcionaba, porque claro, aquello todavía era un mundo para nosotros, ¿no? Afortunadamente, en aquel primer año tuvimos una buena acogida por parte de la Junta de Extremadura del proyecto, no había ninguno entonces de estas características. Este certamen era muy distinto de todos los que se celebraban a nivel nacional, porque sobre todo los que se estaban realizando a nivel nacional eran de un instrumento solo, de guitarra, de piano, etcétera. Y este certamen, al ser abierto, pues ofrecía la posibilidad de, aparte de que fuera mucho más vistoso para el que viniera por primera vez a enfrentarse con un certamen de estos, que evidentemente tiene cierta dificultad para entrar en él. Una vez que entras y lo disfrutas, te das cuenta de que esto es realmente hermoso, estar en cada una de las sesiones y ver intérpretes que en 2 o 3 años te los encuentras después al frente o con la orquesta de no sé dónde, en un plano internacional totalmente, ¿no? Y esos fueron los primeros pasos, en el año 98. Luego ya empezamos a trabajar más seriamente, empezamos a hacer gestiones para darle un poco más de brillo en cuanto a cosas que no habíamos tenido tiempo de hacer en la primera edición, como era, por ejemplo, poner una presidencia de honor del certamen que nos catapultara, y ahí hubo muchísimas anécdotas ya relacionadas con este tema, increíbles, ¿no? Pero sobre todo, yo, de las primeras vivencias que recuerdo del certamen, es trabajar con mucha ilusión, trabajar con muchísima ilusión, es decir, como niños con zapatos nuevos, cada vez que surgía cualquier cosita, para nosotros era un mundo. El hecho de que nos llegara una solicitud de un intérprete bielorruso o francés o cualquier, para nosotros era un mundo, era una alegría inmensa, ¿no? Y básicamente yo me quedaría con los primeros recuerdos, me quedaría con eso, con la ilusión, las ganas, el buen ambiente que había entre la gente que estábamos en aquel proyecto al principio, por encima de todo lo demás. El certamen ha evolucionado mucho en todos estos años, aunque su esencia sigue intacta. En estas casi 2 décadas ha adquirido un prestigio más allá de nuestras fronteras. Tiene un nombre y ha colocado a Villafranca entre las ciudades que suenan en el ámbito musical mundial. Ha evolucionado el certamen, igual que ha evolucionado el jurado, igual que ha evolucionado los propios chavales y chavalas que vienen a la interpretación, ¿no? Yo creo que se ha hecho más moderno, más cercano, más participativo. Ahora mismo con la sociedad de la información, pues todo el mundo está al día de todo lo que ocurre en la música en el mundo, ¿no? Y la gente que viene a participar en el certamen Pedro Bote conoce no solamente lo que ha ocurrido en años anteriores, sino también la importancia que tiene el propio certamen y después las intervenciones que tienen los chavales que ganen en el resto de España. Empezamos con un concurso que era, digamos, de nivel regional y provincias cercanas a nuestra comunidad autónoma, y estamos hablando de un certamen de carácter internacional. Yo creo que lo más importante ya no son los premios, ¿no?, que es verdad que han subido, porque es la forma de atraer a músicos desde fuera de nuestro país, sino que lo más importante, creo, del certamen es que los músicos que vienen, aparte de los premios, que es importante, vienen sobre todo por el prestigio que significa el concurso. El poder poner en tu currículum que eres premiado en el certamen Pedro Bote tiene mucho más valor hoy en día que los premios económicos. Yo diría que el certamen hoy en día está un poco más, sin que se entienda mal el término, profesionalizado. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, que los primeros miembros de los jurados que nosotros teníamos eran personas, grandes músicos de ámbito nacional e internacional, que venían simplemente por la cara. O sea, ya nos arreglábamos nosotros, ya nos entreteníamos nosotros en darle la vara a la gente para que vinieran, y bueno, por aquí pasaron, por estos jurados pasaron gente, como siguen pasando todavía, gente de un prestigio increíble, ¿no?, como Miguel del Barco, como Asensio, como un montón de músicos de primer término, ¿no?
Yo creo que, claro, que en un momento determinado muchos de los miembros del jurado vienen acudiendo casi todas las ediciones y no creo que eso sea una rutina, pero sí es cierto que cuando ya las cosas se conocen, pues se hacen de una manera un poco más relajada, sin los nervios del principio y digamos que todo mucho más medido, mucho más contado, mucho más pesado, mucho más establecido, ¿no? La improvisación en los primeros años era la pieza clave, ¿no? Nosotros decíamos entonces que lo que queríamos era que los intérpretes que vinieran aquí, así se lo hacíamos a saber cuando hacíamos las primeras recepciones, que queríamos que este concurso fuera un concurso amable, es decir, que aquí no viniéramos a estresar a ninguno de los músicos. Los músicos muchas veces cuando van a estos certámenes están con la presión de si no pueden pasarse de no sé cuántos minutos, etcétera. Y aquí, aunque hay esas normas existen, pero no son tan férreas, no son tan rígidas como en otros certámenes. Y sobre todo lo que queríamos que hubiera convivencia entre ellos, ¿no? Bueno, eso quizás se haya perdido, ¿no? Nosotros cuando acababan los conciertos, las fases de selección, normalmente había siempre una fiestecita aquí en la cafetería donde los propios intérpretes que habían estado todo el día con las tensiones trabajando subían al escenario y tocaban y hacían, o sea, era otra historia, ¿no? Obviamente, claro, yo entiendo que ahora mismo estamos en una época un tanto complicada, sobre todo económicamente, en los presupuestos, ¿no? Hay muchísimas necesidades básicas que hay que atender, probablemente mucho más inmediatas que potenciar un certamen de música, obviamente. Pero bueno, si quitamos esos aspectos lúdicos, yo creo que por lo demás el certamen está muy bien de salud y que yo creo que está suficientemente consolidado ya a nivel nacional, incluso internacional. Los jóvenes intérpretes hablan de él y unos a otros son los que se dan las pautas y se animan a venir aquí, ¿no? Y hay muchas veces, me hablaba el otro día Paco Carmona de uno de los que vienen, que era de los viejos conocidos nuestros, de los que de hace años había venido y vuelve otra vez ahora con un grupo suyo y tal, ¿no? Por tanto, el haber quedado en la memoria de esa serie de intérpretes ya es un valor en sí mismo. En mi etapa, en la época nuestra, cuando estuve aquí, bueno, pues hubo una serie de innovaciones con respecto al Pedro Bote, perdón, como fue, por ejemplo, celebrar los certámenes que se celebraron durante 2 o 3 años en el festival, que era el certamen de Intercentros. Hubo también, cuando se puso ya en marcha, lo de Villafranca La Nuit, que todavía se mantiene, lo de la música en la calle, que a mí me gustó muchísimo aquella experiencia, ¿no? Porque era en las plazas, en la zona de la Plaza del Corazón de Jesús, en el Mercadillo, ¿no? Y ver pasar a la gente hacia la zona del Mercadillo, los chavalillos de aquí de la Escuela de Música tocando instrumentos de viento, o en otro sitio tocando, por ejemplo, percusión, o incluso con las escobas de barrer, vestido de barrendero, tocando, aquello fue muy original. La instalación de una pantalla que ya hicimos en el Teatro Cine Festival, de forma que la gente pudiera ver lo que se estaba retransmitiendo dentro, pudiera ver lo nuevo, y que luego se ha puesto también aquí a través de la televisión para que si alguien está fuera y no puede pasar en el momento pueda seguirlo. Y bueno, con la innovación más importante, que fue en el año 2009, yo creo que fue aquella decisión que tomamos entre todos, tanto desde la dirección del certamen como desde desde los órganos políticos, que fue el trasladar el certamen a la Casa de Cultura, ¿no? Este salón de actos, porque el problema que tenía el Teatro Cine Festival, primero era muchísimas localidades, un sitio muy amplio, frío, y teníamos que colaborar desde allí a aquí. El trabajo era venir e ir para fotocopiar, para los ensayos, para todo. Entonces, aunque este salón sea más pequeño, pero es un salón que hace más de 100 butacas, ¿no? Que se puede ampliar hasta las 120, 130, que lo vemos lleno, pero al mismo tiempo es cómodo para verlo, es más cercano la actuación del intérprete, y luego sobre todo para las personas que trabajan en el certamen, que son muchas, ¿no? Esos días la verdad que le es muchísimo más cómodo porque está todo a mano, y los chavales para poder ensayar, los intérpretes lo tienen todo más cerca, y todas las cosas que conllevan. Desde hace 18 años Villafranca es otra. Ha crecido culturalmente gracias a este certamen, que ha activado aún más el movimiento cultural de nuestra localidad. El poder contar con un certamen
que trae a músicos de tan altísimo nivel, tanto a participar como a evaluar, ha conseguido, digamos, que lo que era esa tradición musical ya tenga una razón de ser, donde agarrarse para poder venderla y así poder, digamos, activar la vida cultural de Villafranca, no solo la música clásica, sino en cualquier género musical. Entonces, para mí creo que ha sido algo que ha sabido, digamos, aportar, digamos, esa venta de lo que ya existía, digamos, interiormente en Villafranca, pues venderlo más allá de lo que es nuestra comarca, nuestra provincia, nuestra comunidad o incluso del Estado, ¿no? Porque por suerte, pues, por el certamen Pedro Bote han desfilado músicos procedentes ya de los 5 continentes. En cuanto al movimiento y tal, de lo que yo recuerdo de aquellos años, bueno, pues mi participación con Francisco Carmona, con el director del certamen, pues era un poco el tema de la codirección a nivel de protocolo y también en el tema de todas aquellas actividades paralelas y tal que se organizaban, como pueden ser exposiciones o música. Entonces, bueno, pues yo recuerdo el primer año que entramos, fue la primera vez que actuó ya en Pedro Bote el coro de voces blancas que había entonces en la escuela y también la escolanía, que luego ya actuaba varios años más. Aquel año me acuerdo que hicimos una exposición que era una preciosidad de instrumentos medievales, otro de música, de instrumentos de música antigua, pusimos en la cafetería, y también hicimos un tema que traímos de unos instrumentos de un señor de Fuente del Maestre, que era una colección de instrumentos, bueno, de los más variados y de todo el mundo. Recuerdo también, pues por ejemplo, del año siguiente, en 2004, me tomo algunas notas para que intentar que no se me olvidara, pues que conseguimos que, por ejemplo, la presentación del Pedro Bote se hiciera en la cadena SER que creo que el programa de La Ventana, que creo que yo lo lleva más en Manierga, y fue también el año que actuó la orquesta la orquesta de Extremadura, actuó, creo que fue en el Teatro Cine Festival, y también fue el año que se presentó el libro de Historia de la Música de Villafranca de Juan Martínez, como, bueno, como cosas anexas que volaban de satélite un poco alrededor del Pedro Bote. En otro año, bueno, pues hicimos, recuerdo, una selección de carteles relacionados con la música, los pusimos en el festival, en el hall de festival, que eran todos los grupos musicales que habían pasado por Villafranca desde, bueno, pues desde la Sociedad Filarmónica, pasando por grupos pequeñitos de 3, 4 personas que eran de pop, eran de rock, de aquellos años, y también aquel año hicimos aquí en la Sala 1 de la Casa de la Cultura una exposición didáctica buenísima, que era de la historia de la música. El comisario era Justo Romero, lo que ha sido también presidente del jurado varias veces, y aquello vino a través de Diputación, financiado por Caja de Extremadura. El año siguiente ya fue cuando se inauguró la Escuela Municipal, el edificio nuevo de la Escuela de Música, que tuvimos también, coincidiendo con Pedro Bote, una visita guiada por Francisco Carmona, que estuvo a enseñárselo tanto al jurado como a participantes como al público. Expusimos una exposición de fotografías de todos los palacios de ópera del mundo. Y bueno, pues fue un año que también se hicieron dos cosas. Por una parte, fue el año donde pusimos un cartel grande allí en el Teatro Cine Festival que recogía lo que luego posteriormente se hizo unos días después, que fue el memorial aquel famoso de música que se hizo por el fallecimiento de Pepe Espinosa, de nuestro anterior alcalde Pepe Espinosa, que como sabéis en el mundo de la música estaba totalmente vertido, y conmemoramos. Con eso hay una anécdota curiosa también, dentro de esas cosillas. Conmemoramos el 250 aniversario de Mozart y decoramos el escenario para el tema de Mozart. Más exposiciones que yo recuerdo, bueno, una muy buena, que en el vídeo se recoge parte de ella, que fue una exposición de fotografías que hizo Fernando Clemente, que trabajaba entonces aquí en aquel momento conmigo, y hizo una exposición de fotografías que eran todos críos con instrumentos musicales. Y por último, que yo recuerde, en cuanto a actividades y tal, pues una zarzuela que se organizó un año también, el año antes de yo irme, creo, una exposición en la cafetería de fotos de Coronada Herrera, y luego una gran exposición pictórica que se llamó 418 Este, que era una exposición que organizamos conjuntamente entre el Museo Pérez Comendador de Herbás y el área de cultura de Villafranca, y bueno, recogía 4 provincias, las que son las 4 provincias que atraviesa la Vía de la Plata, y se llamaba 418 Oeste, en el sentido que era el oeste de España, las 4 provincias, y eran 18 artistas. Por ejemplo, el representante de la zona nuestra, pues que fue María José Gallardo, y así todo, ¿no? Fue una posición, me acuerdo, muy llamativa, y que luego recorrió no solo Villafranca y Hervás, sino que recorrió pues todas las provincias del oeste de Andalucía, y pasando por las ciudades más importantes, ¿no? Y de eso, pues lógicamente, de todo tipo de exposiciones y tal,
pues yo creo que todos los que hemos trabajado, no solo el director del certamen o yo como director del área, sino todos los trabajadores y toda la gente que han estado en este tema, yo creo que deben sentirse pues muy orgullosos de que todas esas cosas hayan ocurrido y sigan ocurriendo, ¿no?, en el proceso este. Pero muchos se preguntarán cuál es el futuro del Pedro Bote. El compromiso para su impulso es firme, tanto en el ámbito local como en el regional. Siempre lo hemos dicho, el Pedro Bote es el buque insignia de todos y cada uno de los certámenes dentro del proyecto Ciudad de la Música, ¿no? Y como tal, pues apostamos decididamente por él, y esta legislatura de la misma manera lo vamos a seguir haciendo. Afortunadamente para nosotros, para Villafranca, para sus ciudadanos, para nuestro ayuntamiento, el hecho de que de nuevo Guillermo Fernández Vara sea presidente de la Junta de Extremadura es muy importante para la cultura en general y para la música en particular, y por supuesto para nosotros. Teniendo en cuenta además la ventaja que ahora tenemos, que es que la responsable máxima de la cultura en la comunidad autónoma es una persona de Villafranca, donde ha tenido un arraigo muy importante los 4 últimos años al frente de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, y que seguramente seamos capaces de sentarnos en los próximos meses para ver si le podemos dar un nuevo giro, donde la repercusión del certamen internacional de jóvenes intérpretes Pedro Bote sea mayor. La Junta sigue aportando una cantidad al certamen, la Diputación también, el resto lo aporta el Ayuntamiento. Ya el año pasado llegamos a un acuerdo con el gerente de la Orquesta de Extremadura, y también tenemos una intervención de los ganadores con la Orquesta de Extremadura. Yo creo que es muy importante para los participantes en este certamen, y seguramente seamos capaces de andar conjuntamente un camino en estos 4 años de legislatura con la máxima responsable de la Consejería de Cultura, que en este caso no existe, que depende del presidente, pero que Miriam seguro que nos va a apoyar en esa nueva visión que podemos darle al Pedro Bote para que tenga una mayor repercusión a nivel europeo y a nivel mundial. Hombre, desde la Secretaría General de Cultura, sobre todo nuestro interés es el promocionar la música, proyectar el nombre de Extremadura más allá, no solamente de Villafranca, los barrios, la comarca, la región, sino más allá de nuestras fronteras, incluso llegando a otros países. Pero sí que pienso que aunque nosotros estemos acompañando al certamen Pedro Bote, que intentamos poner todo lo que puede ofrecer la Secretaría General de Cultura y la Junta de Extremadura para impulsar el Pedro Bote, es el propio ayuntamiento el que conoce desde dentro el Pedro Bote y el que creo que tiene buenos proyectos, pues para lo que decías, para relanzarlo, para darle aires innovadores, y en ese sentido pues nosotros estaremos al lado intentando poner todo lo que tenemos. Tenemos, además de la propia Orquesta de Extremadura, está la Orquesta Joven, que también podemos tirar de ella, y tenemos otros muchos recursos pues que en la medida de nuestras posibilidades pues ahí están con nuestra mano tendida para seguir trabajando. Este año el certamen llega repleto de novedades. No faltan ganas de impulsarlo año tras año, de llegar a la gente, de mejorar, de sorprender, de crecer. Este año la gran novedad es que los premiados podrán tocar con la Orquesta de Extremadura en el año 2016, un convenio que se firma por cuatro años, y eso es algo, digamos, que le va a dar más repercusión tanto al concurso como a la Ciudad de la Música, Villafranca de los Barros. La verdad es que bueno, pues la orquesta es patrimonio público de todos los extremeños y extremeñas, y también desde la Secretaría General de Cultura pues muy orgullosos, ¿no?, de que podamos también desde la Secretaría General de Cultura pues tener ahí ese poquito de Pedro Bote que dependa directamente también casi que de nosotros. Y bueno, pues espero que los próximos años pues sean muchos más los músicos extremeños que vengan, pero sí que es cierto que entre el ámbito de los músicos que están aquí formándose en la región o que trabajan en Extremadura, pues sí que el certamen Pedro Bote es conocido. De hecho, precisamente hemos estado hablando en esta semana con gente de la Orquesta de Extremadura que me comentaba que sí, que el Pedro Bote, que lo conocían, que incluso conocían a gente que se iba a presentar al certamen. Así que pues sí, es un certamen bastante conocido y con mucha repercusión, que bueno, de hecho
Durante la audición a lo mejor no tanta gente, porque sí que es verdad que son muchos días, muchas horas, pero la final el salón de actos de la Casa de la Cultura pues se llena y es un síntoma de que el pueblo de Villafranca quiere el Pedro Bote, pero también gente de toda la región que se traslada a Villafranca en esos días. Hay más novedades, ¿no? Pues que este año tengamos a Natacha Mocareva, una concertista de violín de la RTV y de la Orquesta Nacional con nosotros en el jurado. Digamos que las actividades, digamos, paralelas al concurso sigan creciendo, con actividades también en el Museo Etnográfico, con realmente la apuesta también por potenciar el rally fotográfico, digamos, más participantes que en otras ediciones para que sea, digamos, la fase de selección el viernes más amplia, pero sin duda la mayor novedad y lo más importante y lo que va a hacer crecer todavía aún más el certamen es el convenio con la Orquesta de Extremadura. Es muy difícil tocar con una orquesta. Y que los premiados en el concurso Pedro Bote sepan que van a hacerlo a la siguiente edición, pues algo que no tiene realmente precio. Yo creo que va a hacer. Este año realmente no se ha vendido esto hasta que no hemos llegado al concurso, porque ha sido cuando se ha llegado al acuerdo. Cuando el año que viene salgan las bases del concurso y aparezca, digamos, esta nueva, digamos, acuerdo que se ha llegado para la gira de conciertos, pues el número de inscripciones va a aumentar, pero significativamente. O sea, el año que viene no podemos ni mucho menos plantearnos el terminar el plazo de inscripción, pues esto a 1 de octubre como ha sido este año. Habrá que terminarlo en septiembre o incluso en agosto, porque la selección va a tener que ser muy grande, porque vamos, me estoy imaginando que el número de inscripciones se va a multiplicar por 3. Bueno, hay una parte que a mí me llama especialmente la atención, ¿no? Yo recuerdo ya por el año 2007, cuando empecé a tener más contacto directamente con el Pedro Bote, aún se realizaba en el Teatro Cine Festival, y es verdad que de aquel 2007 al certamen que este año se presentará, pues hay novedades. Y yo destacaría fundamentalmente el cómo se abren las puertas del Pedro Bote al resto de la población. Es verdad que es un certamen consolidado, que tiene su importancia en sí el concurso propiamente dicho por los premios y también por esa gira de concierto, que es un atractivo especial para todos y cada uno de los participantes, pero está esa otra parte más popular, saliendo de ese encasillamiento que en un momento se pueda hacer de esa música más clásica o más dura para algunos, para otros más atractiva. Y en esa parte de hacerlo más popular, esas actividades paralelas que se hacen, yo creo que es un complemento perfecto para este certamen, ¿no? Si destacamos, como he dicho anteriormente, los premios del concurso, el nivel y la calidad del certamen, además de esa gira, pues ya llevamos varias ediciones. En esta ocasión será la 4ª de ese rally de fotografía en todo lo que se mueve en el entorno del Pedro Bote, con una participación cada año mucho mayor y, por cierto, con mucha calidad en las fotografías que se presentan. Fotografía que además, pues siempre de una edición para otra se pueden visitar en la cafetería de la Casa de la Cultura y que también nos sirven un poco de recurso a la hora de elaborar también cartelería del Pedro Bote y demás. Si hablamos de la afición a la fotografía, la música, parte importante dentro del certamen, también lo es fuera del certamen y sacarlo a la calle, a la parte más lúdica, festiva y de ocio nocturnos, ¿no? Ese Pedro Bote en la Nuit también consolidado y que nos lleva un poco a todos de gira por los bares o pubs de la carrera concretamente en esta edición, hace que valoremos también de otra manera ese certamen de puertas abiertas. Hay que recordar que son 3 los grupos que participarán en ese Pedro Bote la Nuit. Por un lado estará Lucero, por otro lado estarán Tumbas de Sal, un grupo de Villafranca, y también una música que siempre ha gustado en Villafranca, que es la que nos hace Felipe Pertegal. Aprovecho también para dar las gracias a todos los pubs que año tras año abren sus puertas para que vayamos a ofrecer ese complemento del Pedro Bote, en este caso el Pedro Bote en la Nuit. Intentamos siempre en el Pedro Bote en la Nuit dar participación a los distintos grupos locales. Entonces, en esta edición estará Tumbas de Sal como nuevos y Lucero, que es un grupo de una población cercana, de Almendralejo. Y bueno, siempre en la línea de, como he dicho, de sacar el Pedro Bote a la calle y también de tener ese espacio para los grupos locales. Tanto es así que en esta edición el Pedro Bote no serán 3 días, sino que serán 4 días. Desde ese punto de vista también, yo creo que un acierto por parte de Paco Carmano el hecho de
poder arrancar el certamen de Pedro Bote el jueves, concretamente con la actuación del grupo lírico de la Escuela de Música Municipal, ¿no? Con lo cual estamos abriendo también a la participación de los propios músicos de nuestras escuelas para que sean ellos de alguna manera quien a través de ese concierto que se hará el jueves a las 8 de la tarde, pues también tengan su participación y consigamos fundamentalmente involucrar a toda la sociedad civil de Villafranca y fundamentalmente a los músicos y los amantes de la música. Se ha vivido con mucho trabajo, pero también al mismo tiempo se ha vivido, bueno, pues disfrutando de muy buenos momentos, ¿no? De hecho, ahora mismo hago un inciso para decir, bueno, pues que hay esa exposición de instrumentos musicales que se ha puesto que hemos puesto en el museo, y he montado un vídeo donde se hace un recorrido a lo largo de los años, al menos desde que yo estuve, pues prácticamente que hasta ahora, ¿no? De los diferentes certámenes, y dentro de eso, bueno, pues se ven no solo los artistas que han venido, los chavales que venían como intérpretes, sino también se recogen en ese vídeo, bueno, pues todos esos aspectos de las otras caras del Pedro Bote, que son esos momentos de trabajo, desde pues, compañeras de trabajo empujando un piano entre una actuación y otra, pues hasta pasando a momentos de muchas reuniones, de mucho estrés, y otros momentos, bueno, pues de mucho relax y ya de descanso cuando se ha acabado. Han sido 18 años de mucho trabajo, pero también se han vivido muy buenos momentos. Hay cientos de anécdotas para contar. Sí, la verdad es que sí, porque a la hora de la recepción de todos ellos, pues prácticamente era yo quien los recibía, le aconsejaba más o menos dónde podían, en las aulas, dónde podían ensayar, en fin, un poco la organización del reparto, digamos, de aulas para que ellos pudieran ir ensayando antes de participar. Bueno, es un certamen, entonces bueno, llegan todos con mucha ilusión porque, hombre, tiene buenos premios y aparte de ellos para su currículum es importante de ganar un certamen como es el Pedro Bote, ¿no? Que ya tiene cierto renombre. Entonces pues llegan todos muy ilusionados y muy felices. Lo que pasa es que claro, luego en la primera selección pues se va mucha gente y bueno, se van contentos porque dicen que aquí se les ha tratado siempre muy bien. Y bueno, tú sabes que una vez que termina, pues se le dan los diplomas, se les invita a una copa a todos, entonces lo pasan bien. Pero claro, todos no pueden llegar a la final, entonces digamos que, claro, a partir del segundo día ya empiezan los nervios, se les ve pues un poco más nerviosos, quieren estar ensayando prácticamente todo el día para, hombre, son personas con bastante calidad artística, entonces también están muy acostumbrados, ¿no? Pero claro, los nervios del segundo día ya se les van notando y por supuesto en la final, pues eso, se les ve ya, pues el llegar a la final para ellos ya es importante, ¿no? Por lo que hacen luego, porque tú sabes que luego hacen unos conciertos, aparte del premio, pues van por salas bastante importantes, ¿no? Y eso también pues les gusta. Sí, a mí me gusta trabajarlo y ya te digo que una vez que no pude venir a trabajarlo, vine a verlo. Es que creo que es bastante importante lo que se mueve aquí en estos días y ese ambiente, el ambiente ese artístico, ese, no sé, son jóvenes, algunos vienen demasiado jóvenes, vienen solos y tú le das un poco de apoyo, les aconsejan, pues no sé, aquí se nos han puesto algunos malos, por la fecha además con muchos catarros, los hemos tenido que llevar al centro de salud. También recordamos una chica que vino y bueno, pues se quedó en un hostal, que luego por la mañana nos dijo que no podía volver más allí, que no le había gustado, tal. Pues lo llevamos a otro sitio para que pudiera dormir más tranquila, en fin, muchas anécdotas y muchas historias. Anécdotas muchísimas. Yo sobre todo me reía mucho con Pepe porque a Pepe Espinosa no se le ponía nada por delante, ¿no? Y me acuerdo que, por ejemplo, Asensio cuando vino la primera vez, todo lo que se llevó de retribución fue un jamón que no sé dónde conseguimos, no recuerdo, y un bidón de aceite de 5 litros de una cooperativa, ¿no? Entonces, cuando lo llamamos al año siguiente a Asensio para que viniera otra vez al certamen, pues nos dijo que sí, que venía, pero si le prometíamos que le íbamos a regalar el aceite, porque su mujer había quedado encantada con el aceite de la tierra.
Bueno, yo me acuerdo otra también muy buena que a mí me dio mucho miedo entonces, era que una de las veces que estábamos hablando para ver a quién íbamos a traer de presidente de honor, pues yo no sé si fue al maestro Alfonso al que se le ocurrió, al rey, Alfonso, al rey vamos a traer, bueno, al rey no, y a Pepe al rey no, pero a la reina sí, y se hizo gestiones con la Casa Real. Dimos con un pobre hombre que se llamaba José Cabrera, que era el secretario de la Casa de la Reina, y yo creo que aquel hombre desde ese momento que contactó con nosotros y sobre todo con Pepe Espinosa, yo creo que ya le fue difícil conciliar el sueño en los siguientes días porque fue un bombardeo constante, que tal que bueno, ya la Reina nos dijo que tenía que el protocolo que tenía y tal, pues era complicado, ¿no?, que pudiera acudir, pero que bueno, que aceptaba la presidencia, y de hecho aquel año nos mandaron una circular, bueno, una notificación de la Casa Real diciéndonos que sí, que se aceptaba, eso tiene que estar por ahí en los archivos del Pedro Bote, que se aceptaba la presidencia, y apareció la presidencia como tal, ¿no? Pero bueno, aquello nos daba para reírnos todo lo que queríamos, porque yo le comentaba a Pepe, pero Pepe, por favor, que no venga la reina. Hombre, ¿cómo no va a venir la reina? Que no venga, Pepe, por lo que más quieras, no la traiga. Pero que problema tiene, digo, joder, Pepe, si es que no tenemos el mismo teatro que tenemos, no está acondicionado ni siquiera para que una persona que pueda tener unas necesidades, ¿dónde la llevamos? Tú no te preocupes, a tu casa o a la mía, como vivimos allá al lado del cine, la llevamos a casa. Bueno, yo ya, en fin, me veía haciendo obras en casa y todo para poder acoger a tan alta dignidad, pero bueno, al final nada más que se conformaron con darnos esto. Y sí, en general, esto es lo que yo te comentaba, es decir, los preámbulos de los certámenes entonces, con la gente que estábamos en aquel momento, era increíble. Se trabajaba y se tenían nervios, pero sobre todo había un rollo buenísimo. Y como anécdota, bueno, anécdotas hay muchas, pero hay 2 o 3 así que yo recuerdo un poco simpáticas. Recuerdo la primera presentación que hicimos. Bueno, yo era el primer año que llegaba y dimos aquí precisamente una rueda de prensa para presentarlo, donde estaba Francisco Carmona como director del certamen conmigo, y vino el señor alcalde, vino el presidente de la Diputación y vino el consejero de Cultura. Y me acuerdo que a última hora nos sabíamos poner la mesa, quedaba un poco fría, y entonces sacamos pues carteles de los certámenes. En aquella época había 10 o 12 certámenes musicales en Villafranca, y recuerdo la fotografía que parece como estaban en la zapatería aquellas antiguas, todo lleno de carteles. Recuerdo aquella mesa llena de carteles, que por cierto quedaba horrible, ¿no? Recuerdo también que fue uno de los años en Pedro Bote en que se daban a temas de asociaciones de vecinos, participantes y tal, unas estatuillas que se hicieron en una chica con un violín, con motivo del 10º aniversario de la Casa de la Cultura. Bueno, pues en un Pedro Bote no sé si se la dimos a algún miembro del jurado o algo, porque no había premios, se nos había pasado algo al hacer algunos gestos, y bueno, aquello se corrió la voz al verlo en la final. Y recuerdo el dolor de cabeza que tuvimos con aquello, porque es que además no quedaban estatuillas, ¿no? Y la gente, todo el mundo enfadado con el tema de las estatuillas. Y así recuerdo una que no sabía si contarla, pero bueno, lo voy a contar, que fue una vez que tuvimos que animar, o tuve yo que animar aquel día al director del certamen, que estábamos en el Teatro Cine Festival, y se vino del Teatro Cine Festival por un disgusto, y el disgusto era simplemente porque una persona de protocolo que venía de fuera dijo que lo que le faltaba al Teatro Cine Festival era un cartel detrás de donde actuaba el intérprete, que pusiera que aquello era el certamen de Pedro Bote. Estaba todo lleno de carteles de certamen de Pedro Bote, desde la entrada, por todos sitios, pero aquel año era el 250 aniversario de Mozart, ¿no? Y se nos ocurrió con unas flores, con una lira y tal, y con unas letras en neón, pues dedicárselo a Mozart, ¿no? Y aquel comentario fuera ya de allí, y cuando todo estaba acabando, después de esos 3 días de trabajo, más todo el mes que lleva de preparación, pues me recuerdo que a Paco le sentó mal, y hubo que, bueno, pues que templar un poquito de gaitas ya a última hora de la noche del gabareo, ¿no? Y también recuerdo igual parecido a lo de la estatuilla, pues nos pasó con los pins. Era una época que se estaban dando desde el protocolo del ayuntamiento unos pins que eran chapados en oro, que era cuando había salido el escudo de la Ciudad de la Música, ¿no? Y bueno, pues se le ocurrió el decir que a algunos miembros del jurado sería, bueno, por lo menos para los miembros del jurado, para los ganadores, darle el pin de la Ciudad de la Música. Y en aquellos momentos, pues dado que el pin estaba muy reservado, recuerdo cuando Paco hablaba con el político encargado de este tema, estábamos en la calle y pasaba una moto, ¿no? Y entonces cuando estaba ya el político le dijo que sí, pues este señor
Paco, le dijo a este señor, oye, me está diciendo Antonio Suárez que él también quiere uno. Y el que contestó, pasaba uno con una moto y dice, sí, y otro para el de la moto. Y cada vez que oímos pasar una moto, pues Paco y yo nos acordamos al de la moto, hay que regalarle algo. Bueno, pues yo creo que el certamen Pedro Bote en Villafranca es, digamos, una institución. Todos esperamos el mes de noviembre porque sabemos que en estas primeras semanas pues cuando se celebra el certamen que tiene mayor nombre de Villafranca. Para mí, pues el llevar a cabo este certamen, pues bueno, pues una experiencia ilusionante, ¿no? El descubrir quiénes eran las personas que iban a acceder al certamen como concursantes, qué instrumentos tocaban, cuáles eran las partituras que nos iban a dar a conocer, pues era algo que la verdad es que te entusiasma por saberlo y también por ser partícipe. El poder estar allí con los músicos compartiendo pues los nervios de acceder, de subir al escenario, la convivencia que se generaba entre ellos, las dudas que surgían después, las preguntas que podían tener, el compartir también con el jurado sus impresiones, intercambiar experiencias con la gente de la escuela de música, pues no te pierdas la actuación de los saxos, no te pierdas la actuación del piano, que es estupendo, entonces pues bueno, pues es muy bonito. Yo la verdad que he tenido la suerte de poder estar en muchas de las audiciones que se hacen durante el Pedro Bote, también pues como miembro que he sido de la Escuela de Música durante muchos años y amante de la música, pues la verdad que entusiasma, y el poder dar tu opinión de cómo encauzarlo, cuáles son los proyectos que se pueden abrir, cómo enganchar a más gente, pues es un reto ilusionante y bueno, pues que he tenido la suerte de poder estar 4 años ahí llevándolo a cabo. La organización trabaja profundamente para mejorar este certamen y las actividades que lo rodean, y todas las partes implicadas coinciden en señalar que la asignatura pendiente es conseguir una mayor implicación del público de la localidad. ¿Somos conscientes realmente de lo que tenemos? Es una pena que la gente no se conciencie de que estos grandes artistas es difícil verlos si no es en estos días aquí. Yo, ¿qué quieres que te diga? Desde aquí pediría al pueblo de Villafranca que viniera, que asistiera, porque es que la verdad es que aunque sean jóvenes, son verdaderos artistas. Hombre, es obvio, la asignatura esto me lo pones muy sencillo. Yo creo que un certamen que está súper reconocido a nivel nacional y a nivel internacional sería conveniente, sería muy agradable, sería incluso muy necesario que nuestros vecinos lo disfrutaran, ¿no? Yo creo que esa es la gran asignatura pendiente. El que viene se queda y repite un año y repite otro año, pero la música clásica en principio parece que todavía es un poco como asignatura o como ocio, desde luego no está todavía asumida por la gran mayoría de público, ¿no? Por tanto, si me permite, hombre, a mí me gustaría hacer un llamamiento a todos nuestros ciudadanos, todos los vecinos, que acudan, si no pasa nada, si la fase de selección dura un día entero. Te vienes, te sientas un rato, escuchas algo, probablemente te enganches, porque es que es increíble y esto nosotros tampoco nos lo podíamos imaginar en aquel momento, ¿no? La variedad de formaciones que aparecen por aquí y lo absolutamente agradable que es escuchar la música con tranquilidad, relajado. En fin, yo espero que poco a poco lo vayamos entendiendo, porque probablemente son muy pocos los certámenes que pueden presumir de la calidad que tiene el Pedro Bote. O sea, el problema que tiene el certamen Pedro Bote es que no puede ser un certamen con el prestigio que tiene, con la calidad que tienen los intérpretes que vienen aquí, pues que al final te encuentres con que en la final eso estamos 40, 50, 60 personas, no hay más, ¿no? Cuando hay mucha gente que vive la música en Villafranca. Todo el mundo pone excusa, porque tú hablas con gente que participa mucho en las actividades culturales y musicales de Villafranca. No, porque es que es el domingo por la tarde, no, porque es una hora muy mala, no, porque son excusas. Si no tuviéramos tanta actividad cultural, seguro que la gente nos la reclamaba. Pero afortunadamente Villafranca es una ciudad donde hay una actividad cultural inmensa. Afortunadamente la gente participa en la que quiere, y con carácter general yo también le pediría a los ciudadanos de Villafranca
que aprovechen la circunstancia de tener una actividad cultural que está a todos los niveles y que participen más en ella, ¿no? Hemos tenido hace muy poco aquí alguna exposición magnífica y al final tú te encuentras con que han venido a la exposición 200 personas, cuando una exposición de esas características, si estuviera en otro lugar, seguro que participaría muchísimo más la gente, ¿no? De hecho, ha recibido un premio a nivel nacional esa pintora de Villafranca, María José Gallardo, un premio nacional hace muy pocos días. Y desde luego cada vez que ha venido aquí a exponer es una satisfacción y un orgullo el tener a una paisana como ella que pinta maravillosamente. Yo siempre se lo digo a los miembros del jurado, ¿no? Al presidente y a los vocales que componen el jurado, que no acierto nunca, ¿no? Una cosa es lo que a mí a nivel popular me parece que es mejor, que se escucha, que es más importante para ganar el premio, pero luego técnicamente el jurado, que son los que realmente saben, pues dicen, no, mira, alcalde, por esto, nosotros le hemos concedido el primer premio a estos participantes. Entonces, es verdad que quitando una edición porque estaba fuera de Villafranca, todos los años vengo al Pedro Bote. Y lo que le pediría a los ciudadanos de Villafranca es que se impliquen más, que vengan más. O sea, no puede ser que un certamen con el prestigio, el cartel que tiene, como todo el mundo sabe, pues que al final, en la final, nos encontremos que estamos 50 o 60 personas. Es una lástima. Porque estos músicos que ganan el certamen internacional de jóvenes intérpretes Pedro Bote son unos músicos que son jóvenes, pero que son inmensamente buenos y que los instrumentos que tocan lo hacen, vamos, deliciosamente. Por eso yo lo que le pediría a los ciudadanos de Villafranca, que tienen muchísimo acervo cultural, es que participen más en estos certámenes. Y yo, desde luego, de medida que pueda, no me voy a perder ninguno de los certámenes Pedro Bote, de los jóvenes intérpretes Pedro Bote. También procuro ir a todos los demás certámenes, pero ya digo que este es el buque insignia de la música en Villafranca. No, yo sí, para terminar, pues invitar a todo el mundo a que participe en todo. Es verdad que hasta ahora sí podríamos hacer un poco una fragmentación de un perfil de los que participan en el rally fotográfico, otros más ociosos los que participamos, y digo participamos porque suelo estar en ese Pedro Bote en la Nuit, y yo creo que todo es un complemento perfecto. Yo por eso quiero invitar a todos a que participen. Es verdad que en la fase final el salón de actos de esta Casa de Cultura se llena completamente, que en semifinales prácticamente también es un lleno absoluto, y sí es verdad también que en la fase previa pues siempre quedan esos espacios. Desde el punto de vista más lógico parece razonable entender que la calidad en semifinales y en finales es mayor, ¿no? Pero es verdad también que dentro de los 22 participantes hay una calidad importante y que solamente vamos a tener la oportunidad de verlos el viernes. Además, con jornada partida, que será desde la mañana, una vez se reciba a los participantes a las 10, se haga el sorteo y demás, en torno a las 12, de 12 a 2, y fundamentalmente por la tarde, desde las 5 hasta las 9 de la noche, que haremos un breve descanso también para los componentes del jurado y el público asistente. Esa oportunidad de verlos a todos la tenemos solamente el viernes, por lo tanto invitarlos a todos a que vengan el viernes. Y luego hay una segunda parte, la novedad de aquellos temas que puedan cambiar, semifinalistas y finalistas, pues la iremos descubriendo fase a fase. Por tanto, invitar al todo público de Villafranca y todo aquel que a través de redes sociales, medios municipales de comunicación tenga conocimiento, que se acerque a conocer Villafranca, que se acerque a conocer el buque insignia de los certámenes en Villafranca y a disfrutar de 4 días de un Pedro Bote sin duda interesante por el concurso y por lo que lleva en torno a él. Hay que agradecerle a la Junta y a la Diputación de Badajoz, que nos han apoyado todos los años, pero también es muy importante el que la presentación del concurso se haga en Mérida, la capital de Extremadura, porque al acompañarnos la representante de la Junta de Extremadura hace que la repercusión ante los medios sea mucho mayor, porque sí que a lo mejor es algo que ha fallado en las últimas ediciones, ¿no? Lo que es, digamos, la repercusión ante los medios de comunicación. Hay otros campos, otros ámbitos, como pueda ser el deporte, que son mucho más vendibles que lo que es la música clásica, pero yo creo que por ella también hay que apostar por parte de los medios, y bueno, esperemos que con la presentación en Mérida, pues la repercusión, las apariciones en las televisiones de Canal Extremadura y cualquier otra televisión que pueda cubrirnos, pues sea más importante, porque al fin y al cabo es una venta para Villafranca y para el concurso, y eso es algo básico. Vamos a ver, sí que, como decía anteriormente, durante los días de las audiciones no podemos pretender
el Salón de Actos de la Casa de la Cultura Villafranca esté lleno de gente escuchando, porque ya os digo que no todos tenemos el tiempo disponible para estar allí, aunque mucha gente le gustaría, a lo mejor no hay todavía tanto gusto por la música clásica como para estar allí. Entonces creo que eso está ahí, está abierto para quien quiera asistir a las audiciones y no se puede pretender eso. Yo sí que haría cosas innovadoras, en tanto que sacar la música fuera de lo que es el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. De hecho, la experiencia que tenemos en ese Pedro Bote en la Nuit hace que participe muchísima gente, y que toda la gente que durante los fines de semana está dispersa por toda Villafranca por la noche, pues ese día pues se centre en los sitios a través de los que se recorre los músicos con ese Pedro Bote en la Nuit. En ese mismo sentido, pues se podría hacer algo con la música clásica también, o géneros que a lo mejor no sean clásicos, pero sea música contemporánea, y bueno, pues ahí lanzo la idea para ver si gusta, si se puede hacer, si a la medida de las posibilidades pues tiene cabida. No obstante, son muchas las iniciativas que se hacen a lo largo del año en Villafranca Los Barros en relación con la música. El Pedro Bote está enfocada más hacia la música clásica, entonces siempre cada uno va a tener su hueco según el tipo de música que le guste, ¿no? No podemos pretender que sea un festival grande el Pedro Bote, porque no es ese el sentido que tiene, y tampoco creo que haya que buscarlo, sino que es simplemente el divulgar la música, la buena música, y ponerle el nombre de Villafranca de los Barros de Extremadura pues en el panorama nacional e internacional de los buenos músicos y de las buenas músicas. El certamen de este año llega también repleto de novedades, como han podido ver. En esta anualidad el nivel se espera muy alto por la participación de músicos ya consagrados. Han sido 34 y al final 22 las admitidas. Y el nivel, hombre, es muy difícil de evaluar por los vídeos que te mandan, ¿no? Porque muchos son enlaces a YouTube, otros te los mandan directamente ya en DVD. Entonces, bueno, tú ves ahí la calidad, pero también son momentos seleccionados. En muchos, además, los equipos no son los idóneos, entonces tú ves que ahí falla algo, pero falla no algo de la calidad de los músicos, sino de la grabación que se ha realizado. La verdad es que año tras año, después de ver la final del año pasado con el chelista Monpou, que ganó, y los dos premios compartidos, el dúo de Serbia de acordeones y el dúo Nasilansky de saxo y piano, es muy difícil imaginarse que todavía podamos seguir creciendo, pero bueno, eso lo venimos diciendo año tras año. Yo sinceramente creo que este año va a aumentar. Tenemos por ejemplo a los segundos premiados de la pasada edición, ¿no? A Nasilansky dúo de saxo piano. Y bueno, habrá que ver incluso si este año están en la final del concurso. Yo he tenido alguna grata sorpresa a la hora de ver las inscripciones, porque hay algún solista o alguno de los grupos de cámara que se presentan que yo particularmente pensaba que no se iban a... se habían olvidado un poquito del mundo del concurso, porque llega un momento que uno llega a tal nivel que pasa del concurso. Y lo queda al margen porque no se quiere arriesgar a llegar a un concurso y no estar en la final, no ser premiado debido al prestigio que ya tiene. Y este año hay un par de ellos que pese al prestigio ya internacional que tienen, pues van a venir a concursar. Un año más escucharemos emocionados la lectura del veredicto final del jurado el próximo domingo. Será un fin de semana especial, distinto, lleno de armonía, de introspección, porque ¿quién no aprovecha para reflexionar escuchando a estos magníficos intérpretes? La música inundará Villafranca. Están invitados, no lo olviden. Mon Puo Li, violonchelo. Hace entrega del...